Buenas noches con todos, sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a tercero de bachillerato con la unidad 3, semana 4, con el tema de corriente eléctrica y ley de Ohm. Objetivo: comprender la importancia de la corriente eléctrica y su aplicación en la vida cotidiana. Muchas gracias, Abigail. Ya, como podemos ver, el objetivo es muy claro. Nos dice que tenemos que comprender primero que nada la importancia de la corriente eléctrica. Ya, entonces aquí vamos surgiendo varias incógnitas. ¿Qué es la corriente eléctrica primero? ¿Y dónde hemos visto aplicado a la vida cotidiana? Creo que la mayoría de nosotros conocemos la corriente eléctrica o la hemos utilizado en algún momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este primer cuadrito que nos dice corriente eléctrica. La corriente eléctrica aquí nos dice clarito, ¿no? Y eso es lo más importante. Cuando yo hablo de corriente eléctrica, voy a hablar de movimiento. ¿Movimiento de qué? De electrones, ¿sí? Es simplemente eso. ¿Ya? Movimiento de electrones a través de un conductor. Cuando dice a través de un conductor, estamos hablando del material, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ver aquí, tenemos un conector, ¿ya? Un conductor, perdón. Un conductor que en este caso podría ser un alambre de cobre, ¿ya? Cualquier tipo de alambre de diferentes materiales. Cuando están sin corriente eléctrica, aquí nosotros vemos estas esferas que tenemos aquí. Esos son los electrones. Estos son los electrones. Si nosotros nos damos cuenta, los electrones están prácticamente sin dirección, están ahí, están quietos, no se están moviendo. Eso pasa cuando yo no tengo corriente, ¿ya? Pero al momento de nosotros influir la corriente, lo que pasa es que cada uno de estos electrones va a tener una dirección. Entonces van a ir a la misma dirección. En este caso están yendo hacia la izquierda. Entonces, cuando nosotros nos hablen de corriente eléctrica, estamos hablando simplemente de ese flujo, nada más. Es un flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? De electrones, ¿ya? ¿Dónde nosotros hemos visto esto de aquí? Nosotros lo hemos visto en diferentes ámbitos, ¿ya? En diferentes ámbitos. Si yo les digo aparatos electrónicos, ¿qué aparatos electrónicos tenemos? Ejemplos. Refrigeradores. Ya, la Plancha, ahora, Microondas. microondas, Una, la, lavadora, ya la la, secadora. licua, la licuadora. eso. Tostadoras. ¿Qué pasa con eso de ahí? ¿Será que el microondas, simplemente compro el microondas y le pongo sobre la mesa y ya funciona? No, no es cierto. ¿El microondas qué viene? Viene con un cable. ¿Un cable de qué sabemos decir? Un cable de corriente eléctrica, ¿sí? Por donde nosotros, bueno, en este caso se conecta y va a qué? A transmitir toda esta corriente eléctrica para que nuestro aparato funcione. En este cambio estamos haciendo un cambio de tipos de energía. Vamos a continuar. Vamos nosotros a ver las magnitudes eléctricas, ¿sí? Las magnitudes, recuerden que cuando nosotros hablamos en física, esta palabrita magnitud hace referencia a todo aquello que puede ser medido. Y si puede ser medido, por obvias razones va a tener una unidad de medida, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos magnitudes eléctricas. En la mayoría de los aparatos eléctricos hay inscripciones que nos dan información sobre las magnitudes eléctricas y qué son las características del aparato. Esto nos permite conocer si el aparato se puede conectar a una determinada instalación eléctrica y si las características de la corriente eléctrica son las adecuadas para el correcto funcionamiento de esto. Si es que ustedes tienen a la mano un cargador, los conocidos, los cubitos que tenemos, quiero que ustedes en este momento tomen uno de ellos y lo vean. Van a leer lo que tienen por ahí y van a encontrar algunas unidades de corriente eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo tengo aquí mi cargador de la laptop, dice 65W. ¿Qué será ese 65W? Voltios, Voltios. Ah, vatios, vatios, voltios, vatios. dicen por ahí. Watts. Watts, ya, muy bien. Ya. Sus cargadores que tienen por ahí, ¿qué dicen en los cargadores? ¿Alguien que pueda ver su cargador? Y nos dé tal vez por ahí. Amperes. Ya, amperes, dice. ¿Qué más? Por ahí escuché voltaje, también dijeron voltios. Funciona de 100 a 200 voltios, dice. Ya, miren por ahí voltios, pero ahora, ¿qué serán los voltios? Ya, todo esto de aquí son unidades de Voltaje. magnitudes eléctricas, ¿ya? Voltios es voltaje. Eso. Ahora, muy bien. Cada uno de los aparatos eléctricos viene con ciertas características importantes.
¿Qué quiero decir? Más o menos es como un vehículo, ¿ya? O como una persona. Vamos a decir que es una persona, ¿ya? Por ejemplo, una persona de talla baja, ¿será que come bastante o come poquito? Digamos que come poquito, ¿ya? Digamos que esta persona se sirve al día medio, pues se sirve 0,5 kilos de pollo, ¿ya? Y una persona grande va a comer obviamente más. Prácticamente los aparatos eléctricos funcionan de la misma manera. En este caso, tienen las características de la corriente eléctrica que son adecuadas. ¿Qué quiero decir esto? Que si un teléfono o algún aparato electrónico necesita de mayor energía, y no la tiene, no va a funcionar. ¿Y qué pasa si en cambio yo tengo un aparato que tiene en este caso unas características más básicas y yo le mando con otro conector que es de mayor capacidad? ¿Qué va a pasar? Le voy a sobrecargar, Quema. ¿sí? Por ahí Se quema. quema, por ahí otros dicen se circuita. Entonces, miren, esto es como más o menos como los vehículos también. Dicen, mi vehículo, yo cuando le hago un cambio de aceite se llena con 3/4 de aceite. ¿Será que le pasa algo al carro si yo en vez de ponerle los 3/4 simplemente le pongo 1/4? Sí, no va a funcionar. ¿O qué pasa si en vez de poner los 3/4 que a mí me pide yo le pongo mucho más? Entonces, miren, prácticamente muchas de las veces nosotros pensamos que los aparatos electrónicos con conectar funcionan. Y no es así. Muchas de las veces tenemos que ver estas características, ¿sí? Cada uno de los celulares que tenemos funcionan con características diferentes. Algunas son universales, pero por lo general hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Otra situación en la que ustedes pueden ver es en el funcionamiento de las duchas eléctricas, ¿ya? O de las cocinas eléctricas. ¿Qué pasa? ¿Las cocinas funcionan con 110? ¿Funcionan? Funcionan con voltaje 220 las cocinas de inducción. Es con 220, miren. Y ustedes mismos manejan, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Necesita mayor potencia, porque en este caso la cocina de inducción necesita mayor energía, ¿sí? Entonces, hay duchas eléctricas también que funcionan con diferentes fases. Entonces, todo esto es en las magnitudes y ya vamos a ir analizando cada una de ellas y a ver qué significa. Estas magnitudes eléctricas son la intensidad de corriente eléctrica, la diferencia de potencial y magnitud de una magnitud propia de todos los aparatos que conectamos en circuito, que es la resistencia eléctrica. Entonces, miren, aquí nosotros vamos a trabajar con 3 magnitudes en específico, ¿sí? Intensidad eléctrica. ¿Ya con qué intensidad viene la corriente eléctrica? La diferencia de potencial, ¿sí? Y tenemos por aquí la resistencia. ¿Cuánto resiste, no? Entonces, miren, hay aparatos que vienen con resistencias eléctricas. Estas resistencias vienen ¿para qué? Para proteger el aparato electrónico, ¿no? Entonces dice, este aparato viene con una resistencia de tantos ohmios, dicen por ahí a las unidades. Entonces, en base de todo esto, vamos a analizar qué significa cada una de ellas. Vamos a empezar con la intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Su representación va a ser la letra I mayúscula. Ya no nos olvidemos de la nomenclatura, es muy importante. Y dice que es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor en cada segundo. Entonces aquí, miren, podemos ver aquí estos gráficos. ¿Qué pasa en la parte de arriba? ¿Cuántos electrones tengo aquí en la parte de acá arriba? Vamos a contarlos, que se están moviendo. 1, 5. 2, 3, 4, eso, 5 electrones, miren, que me están generando una corriente eléctrica. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué pasa en la de abajo? ¿Cuántos electrones tengo? 12. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué pasará? ¿Dónde tengo más electrones? ¿En la parte superior o en la inferior? Inferior. En la inferior. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica hace referencia a esto. ¿Cuántos, sí, o qué cantidad, en este caso de electrones, atraviesan una sección de un conductor en un segundo? Entonces, aquí arriba yo tengo menor carga eléctrica y acá abajo tengo mayor carga eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo digo mayor intensidad de corriente, es dependiendo la cantidad de electrones que se estén moviendo por mi conductor. ¿Está clara la definición de intensidad eléctrica que ha sido? ¿Sí? Prácticamente es cuántos electrones yo tengo. Entre más electrones, más intensidad de corriente. ¿Ya? Y su unidad de medida es los amperios. ¿Ya? Y se representa con la letra A mayúscula. Entonces recuerden que la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, o amperes, ¿no? Que es la letra A mayúscula. Vamos con la siguiente, el voltaje, dice. Muchos también hemos escuchado esto del voltaje. Sí saben decir, ay, es que hay una subida y una bajada de voltaje, saben decir. ¿Ya? El voltaje o tensión o diferencia de potencial
se representa con la letra B mayúscula, ¿sí? El voltaje. Y dice que es la energía por unidad de carga que proporciona una pila o fuente de alimentación, ¿sí? Pues prácticamente lo que me está diciendo aquí es cuánta, en este caso, cuánta carga que proporciona. Ya, en este caso estamos hablando ya de otro instrumento que conocemos nosotros, que creo que todos hemos visto. Aquí tenemos una batería de un vehículo, pero también hemos visto otro tipo de baterías. ¿Dónde más hemos visto baterías? ¿Qué tipos de baterías más tenemos? La batería de los teléfonos. Ya, baterías de los teléfonos, que esas baterías son de otro material, pero también tienen cierto voltaje. Las De los baterías carros. de los carros, también tenemos las baterías pequeñas, las AAA, AA, que son de los controles de la televisión que aún utilizamos, ¿sí? En este caso, la unidad de medida del voltaje, ¿sí? Se mide en voltios y también se representa con la B, ¿no? En voltios, con la B mayúscula, ¿ya? Para los voltios. Ahora, muy bien, vamos con el último, que es la resistencia eléctrica, ¿sí? Como su nombre lo dice, resistencia. Nosotros cuando hablamos de resistencia en un ámbito normal, social, es de cuánto resiste una persona, ¿no es cierto? Cuánto uno puede aguantar cierto esfuerzo. Pues la resistencia eléctrica es esto. Es la que indica la oposición que presentan los conductores al paso de corriente eléctrica, también llamado carga, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuánto se resiste en pasar un conductor? ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a tener diferentes tipos de conductores, ¿sí? Tenemos los conductores que son los perfectos para conducir la electricidad. Tenemos otros que son semiconductores y otros que son aislantes, miren. Entonces, unos son más resistentes a la electricidad que otros, ¿ya? Entonces, los que no se resisten permiten el paso de los electrones sin ningún problema, ¿ya? Los semiconductores les cuesta un poquito, miren, van más despacio, no pasa tanta cantidad de electrones, pero de pasar, pasa. Y los aislantes prácticamente bloquean el paso de los electrones. Eso quiere decir que carece de corriente eléctrica este conductor, ya, este aislante, perdón. La unidad de medida son los ohmios, ¿sí? Se lee ohmios. Y en este caso se representa con este símbolo griego, ¿sí? Que si no me equivoco es omega, ¿sí? Y se hace más o menos así, ¿sí? Es como una U invertida con patitas, ¿ya? Más o menos para que se hagan una idea. Entonces, los materiales conductores tienen poca resistencia, ¿sí? Que en este caso permiten el paso de los electrones y circule por ellos, por el circuito, ¿no? Y los materiales aislantes presentan una resistencia muy alta y no permiten el paso de los electrones. ¿Cuáles son conductores? ¿Cuál será un semiconductor y cuál será un aislante? ¿Qué me dicen? ¿Cuáles creen ustedes? Los cables que se ponen en la casa para prender el foco es un conductor. El cobre. ¿Ya? ¿Y qué material estamos hablando? ¿De qué material son esos El cables? cobre. Cobre o hay algunos de aluminio. Cobre, aluminio, ¿cuál más? ¿Cuál más serán? Bronce. ¿Cuáles otros hemos visto? Ya, hay un conductor que es muy bueno, ¿no? De electricidad, que es el oro, ¿sí? Si ustedes han visto muchas de las veces en los celulares, saben decir que compran celulares antiguos para sacarle el oro, ¿no? El oro es un excelente conductor de la electricidad. Por lo general, la mayoría de metales son buenos conductores, ¿ya? Semiconductores. ¿Cuál será un semiconductor? Por ahí saben decir el cuerpo humano también. Sí, el cuerpo humano también es un semiconductor por la composición que tenemos nosotros, ¿sí? Y un aislante, ¿cuál será un aislante? Cuando yo no quiero que me pase la corriente eléctrica, ¿qué suelen utilizar las personas de la empresa eléctrica? El plástico. Guantes de goma. Ya, guantes de goma, de caucho, las botas que utilizan de caucho, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, vamos nosotros a analizar en esta clase una ley muy importante, que es la ley de Ohm, ¿sí? Y esta ley de Ohm nos dice lo siguiente: la intensidad, ¿sí? La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o la tensión del mismo, y es inversamente proporcional a la resistencia que presenta, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si es que yo tengo más intensidad, yo voy a tener más voltaje. Recuerden que es directamente proporcional. Si sube la intensidad, sube el voltaje. Si baja la intensidad, baja el voltaje. ¿Ya? Entonces son directamente proporcionales. Cuando la una sube, la otra también. Y son inversamente proporcionales a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, en este caso,
mayor resistencia, va a bajar la intensidad. Si es que yo tengo menos resistencia, yo voy a tener más intensidad, ¿sí? Obviamente, porque si yo tengo menos resistencia, en este caso el conductor me permite el paso de los electrones. Si me permite el paso de electrones, yo voy a tener mayor intensidad y mayor voltaje. Pero si este conductor no es un buen conductor y se resiste el paso de los electrones, yo voy a bajar la intensidad y por obvia razón se me va a bajar también el voltaje. Entonces aquí hay que recordar las magnitudes con las que trabajamos. La I es la intensidad, que se mide en amperios y su unidad, bueno, se representa con la mayúscula. El voltaje, que se representa con la B y se mide en voltios, ¿sí? Y también se representa con la B su unidad. La R es de resistencia y se mide en ohmios, ¿sí? Con la letra griega que les acabé de decir. Entonces, para calcular el voltaje, vamos a tener varias ecuaciones. En realidad vamos a tener una ecuación, ¿no? ¿Sí? Una ecuación que es la que tenemos aquí arriba, que esta es la importante. Y las otras dos son derivadas de esta primera ecuación, ¿no? En la cual me dice que, en este caso, ¿no? La intensidad va a ser voltaje sobre resistencia, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica va a ser igual al voltaje sobre resistencia. Primera ecuación y es la principal, ¿ya? Segunda ecuación, cuando a mí me pidan, en este caso, me dicen, me dan la intensidad y me dan la resistencia y me piden buscar el voltaje, utilizo esta segunda ecuación, que me dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Y finalmente, en el caso que a mí me pidan encontrar la resistencia, yo voy a utilizar mi tercera ecuación, que me dice que es el voltaje dividido entre la intensidad, ¿sí? Nada más, ¿sí? Nada más que eso, no es nada difícil. Entonces estas tres formulitas somos las que vamos a trabajar a continuación, ¿ya? Pues vistas las tres fórmulas que vamos a utilizar, vamos a ver cómo se aplica esto ya en un ejercicio. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. ¿Con qué intensidad circula una corriente en una plancha de 40 ohmios de resistencia si el voltaje es de 110 voltios? ¿Ya? Para resolver siempre ejercicios de física, recomendación, ¿sí? Para todo, recomendación. Primero, ¿sí? Primero vamos a colocar los datos. Los datos. Los datos yo identifico al momento de leer, en este caso, todo mi ejercicio. Si me dice con qué intensidad, me está preguntando la intensidad, esto debiera ser incógnita, ¿no? ¿Y con qué intensidad me dice? Pues prácticamente esto de aquí corresponde a la incógnita. De ahí dice, circula una corriente eléctrica de plancha de 40 ohmios. ¿Esos 40 ohmios a qué dato pertenecen? ¿Qué se medían ohmios? Resistencia. A resistencia. Entonces, miren, cuando dice 40 ohmios, está hablando de la resistencia. Si el voltaje es de 110 voltios, aquí no si el voltaje nos dice ya, entonces prácticamente esto corresponde al voltaje. ¿Ya? Entonces eso es lo importante de leer bien los ejercicios. Entonces, en los datos, pongo, me da el valor de la resistencia, que son 40 ohmios, ¿ya? Y me da un voltaje de 110, ¿sí? De 110 voltios, ¿ya? En este caso, ¿cuál ha sido la incógnita? La intensidad. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente, eso quiere decir I. ¿Cuál de mis tres fórmulas deberé utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? Vamos a ver. ¿Cuál debo utilizar? La 1. La 1, ¿sí? La 1 a mí me ayuda para encontrar la intensidad, ¿no? La fórmula viene a ser la 1 que me dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, miren, es una simple división. Entonces, lo único que aquí sí tengo que tener cuidado es el momento de reemplazar, de no confundir los datos y poner arriba el voltaje y abajo la resistencia. Dice en la parte superior el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 110. 110 voltios. Dividido para la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 40 ohmios. 40 ohmios. Y hacemos esta simple división utilizando la calculadora o si quieren hacerle de manera manual también está permitido. Sería 110 dividido para 40. ¿Cuánto nos da? 2.75 amperios. Perfecto, 2,75 y la intensidad recuerden que se mide en amperes, ¿sí? Amperes. Entonces se pone con la letra A
Como vieron, en estos ejercicios es sumamente fácil. ¿Dónde está la clave? En identificar los datos que a mí me dan, en identificar la incógnita y en utilizar la fórmula correspondiente, ¿sí? Nada más. Vamos a ver otro ejemplo más, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos con el siguiente. Nos dice, en un foco cuya resistencia es de 137 ohmios, circula una intensidad de corriente eléctrica de 0,8 amperes cuando está encendido. Determina el voltaje aplicado a la resistencia del foco. ¿Ya? Entonces, miren, vamos todos a hacer en este momento sus cuadernitos, ¿ya? Vamos a hacer en sus cuadernos. Vamos a ir haciendo sus cuadernos. Entonces, ¿qué datos me están dando? Vayan sacando, así como yo subrayo. Miren, aquí estoy subrayando la resistencia. Me están dando la intensidad de corriente. Y por aquí me dice determina el voltaje. Miren, me está dando cuál es la incógnita. Entonces vamos todos y quiero ir escuchando respuestas, ¿no? Resistencia, me dan intensidad y me dan el voltaje. 24, Lice. Ya vamos primero sacando los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo una resistencia de 137 ohmios. Tengo una intensidad que se representa con ahí, ¿no? De 0,8 amperios. Y mi incógnita viene a ser el voltaje. 110. ¿Qué fórmula En este utilizamos? caso sale ¿La 1, la 2 o la 3? la segunda. Ya. ¿Qué nos decía el voltaje? ¿Qué era igual el voltaje? Que está intensidad multiplicado por la resistencia o por el ohmiaje. Multiplicada por la resistencia. Perfecto, esta es la fórmula a utilizar. Entonces el voltaje va a ser intensidad. La intensidad ha sido de 0,8 amperios multiplicado por 137 ohmios. ¿Cuánto me da ese cálculo de ahí, por favor? 109.6. Ya. 109,6. 6 voltios. Perfecto. Voltios. ¿Sí? Voltios. Nunca se olvidarán de poner la unidad de medida. Ya. Entonces, si ustedes ven, está muy fácil la resolución de estos ejercicios. Recuerden, identifico la variable. ¿Qué variables me están dando? Identifico la incógnita, identifico la fórmula a aplicar, reemplazo y hago el cálculo, ¿no? Que por lo general va a ser una multiplicación o una división. Vamos con un tercer ejercicio, ¿ya? El primero hemos encontrado la intensidad, el segundo hemos encontrado lo que es el voltaje, ¿ya? El voltaje. Y vamos a ver un tercer ejemplo, ¿ya? En el siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. ¿Qué resistencia tiene una parrilla eléctrica de 120 voltios que consume una corriente eléctrica de 27 amperes? Vamos a ver. Entonces, datos. ¿Qué datos me están dando? Resistencia. ¿Cuánto me dicen que dan? ¿Me dan la resistencia o me dan el voltaje? ¿Qué será? Voltaje. Voltaje. Eso, recuerden que yo voy 120 leyendo. voltios. Me dicen 120 voltios, entonces me están dando el voltaje que es 120 voltios. ¿Y qué más me están dando? La intensidad de corriente. Intensidad de La corriente. intensidad, que es 27 amperios. ¿Y la incógnita cuál ha sido? La resistencia. Perfecto. ¿Cuál es la resistencia en este caso? ¿Qué fórmula utilizo? La resistencia es igual a ¿qué? Voltaje dividido a intensidad. Voltaje dividido para la intensidad. Perfecto. Recuerden, aquí lo único que debo hacer es colocar bien los datos. El voltaje son 120 voltios dividido para 27 amperes. La resistencia ha sido de 120 dividido para 27. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos queda? 4.44. Perfecto. Tomamos dos decimales, ¿no? 4,44 y la resistencia está dado en ohmios, ¿no? Y de esta manera encontramos la resistencia. Como pudieron ver en cada ejercicio, encontramos cada uno de los datos. Primero para encontrar la intensidad, el segundo para encontrar el voltaje y el tercero un caso donde nos pidan la resistencia. ¿Fácil o difícil? Listo. Entonces, como les decía, ¿está fácil o difícil? Está fácil, ¿no es cierto? Recuerden,
identifiquen los datos, identifiquen la fórmula, reemplazamos, hacemos la operación y ponemos la unidad de medida. Nada más, no hay por dónde perderse. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí de estos 3 ejercicios tal vez? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, Lice. Ya, No, licenciado. como pueden ver, es sumamente sencillo, ¿no? Es sumamente sencillo. Vamos a ver ahora acerca de la tarea, ¿ya? Vamos a ver ahorita acerca de la tarea. Ya. ¿Me confirman, por favor, si están observando la actividad formativa 3? Sí, lice. Ya, muy amable, gracias. Listo. Ahora, para la tarea de esta semanita, ¿ya? Como ustedes pueden ver, igual que la anterior semana, va a estar dividida en 2 partecitas. La primera parte es la habilidad de resolver problemas. Aquí vamos a encontrarnos con 3 ejercicios. El primero, miren, parecidos a los de clase. Nos está preguntando qué intensidad, ¿sí? Nos están dando la resistencia y el voltaje. Toca buscar la intensidad. En el segundo, nos está preguntando el voltaje. Y en el tercero nos está preguntando la resistencia. Pues prácticamente yo debo identificar datos, identificar la fórmula, reemplazar y encontrar, ¿no? Esa es la primera parte de la tarea. Ahora, la segunda parte del experimento. Recuerden, segunda parte del experimento. La segunda parte del experimento, en esta parte usted va a desarrollar un video explicativo donde debe constar lo siguiente, por favor. Un problema que tenemos con las actividades es que no leen, antes de hacer las actividades, no están leyendo las indicaciones. Siempre hay que leer, ¿no? Rúbrica para calificar el video. Ustedes van a grabarse un video. El tema. Entonces, ustedes primero se graban. Obviamente se presentan, ¿no? Buenas noches, soy el estudiante Oscar. El tema de este ejercicio es, por ejemplo, en este caso, es el electroimán, ¿ya? Por darles un ejemplo. Y describen los materiales. En este caso, los materiales que estamos utilizando en este experimento son las baterías, el alambre de cobre de timbre. Ahí dan una breve explicación, ¿sí? De unos 20 segundos a lo mucho. Desarrollo del experimento, obviamente diciendo el experimento, esto va acá, aquí yo conecté esto se conecta acá, o esto está aquí por X o Y razón. Finalmente ponen en funcionamiento el experimento, ¿sí? Hay que poner en funcionamiento. En este caso, a ver si es que funciona, ¿no? Como vimos en los videos que están aquí. Pues al momento que nosotros activamos el electroimán, empezamos a ver cómo en este caso, atraen los elementos metálicos, ¿no? Y listo. Aquí tiene una valoración de cada uno. El video, por favor. Y yo, como les digo, el video no debe ser un video que bestia largo. Prácticamente un video que vaya como mínimo 1 minuto y máximo decir ya por lo mucho 1 minuto y medio, ¿sí? 1 minuto con 30 segundos. Es más que óptimo, ¿ya? Mientras esté claro el video, perfecto. Lo que sí les voy a pedir al inicio del video, por favor, debe salir usted diciendo su nombre, ¿sí? Se presenta, dice su nombre y empieza, y sí, ya empieza a grabar todo. Porque muchas de las veces solo suben sus manos y yo no sé si son ustedes, entonces necesito que al principio, al presentarse, sí salgan ustedes, por favor, ¿ya? Ahora, una vez que terminan ustedes de hacer el video, aquí dice, una vez desarrollado el experimento y grabar el video, usted lo va a subir a su canal de YouTube, ¿sí? Y a juntar el link del video en el espacio que se indica a continuación. Entonces, en esta partecita, en el video, ustedes, en la tarea, debe estar anexo aquí el link del video. Ese link del video, ¿de dónde sale? Sale de aquí, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo voy a trabajar con un video mismo, ¿ya? De mi canal. Miren, aquí yo tengo el video, ¿ya? Lo que ustedes me tienen que mandar es este link que tenemos aquí arriba, miren. Esto de aquí debe estar. Pues, ustedes hacen control C esto de aquí. Y en su tareita, lo que nosotros vamos a hacer prácticamente es pegarlo aquí, miren. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está el link, miren. El link del video. Entonces, cuando yo revise la actividad, yo simplemente doy clic aquí o le escaneo con mi cámara esto y me lleva directamente a su video. Entonces, yo al dar clic, a mí me debería llevar directamente a su video.